y le agradezco mucho a la diputada federal y presidenta de la Unión Interparlamentaria, Gabriela Cuevas, que esta noche está en el estudio. Diputada, ¿cómo está? Doctor, muchas gracias por la invitación. Ya estaba muy platicada y te agradezco mucho la oportunidad de venir a rendir cuentas. La verdad es que me parece sumamente estimulante. La Unión Interparlamentaria es la institución multilateral más antigua del planeta. Así es, para que nos demos una idea, tiene 130 años. Y la ONU apenas va a cumplir 75 el próximo año. Digamos que la ONU es un adolescente. Es un adolescente, muy exitoso adolescente, pero sí, la Unión Interparlamentaria fue la primera organización política multilateral en la historia de la humanidad. Fue precursora de la Liga de las Naciones, de muchos esfuerzos, tanto de diplomacia parlamentaria como de diplomacia tradicional. Hoy, esta organización que empezó apenas con 9 países hace 130 años, hoy tiene 179 países como miembro. Tenemos prácticamente la membresía universal. Además, pues tiene un estatuto muy importante, Leonardo. Somos observadores, tiene el carácter de observador en la ONU. Es decir, hay un asiento ahí que dice Unión Interparlamentaria y que creo que es importante mencionarlo porque todos estos procesos globales requieren también de una dimensión parlamentaria. ¿Por qué? Porque mientras la ONU está compuesta por los gobiernos, es decir, por quien ganó mayoritariamente, las delegaciones que asisten a la Unión Interparlamentaria tienen pluralidad política, pluralidad social, religiosa, étnica, de género, geográfica, y eso le da una dimensión y un debate muy distinto. Y un valor enorme, además, en estos tiempos de neoproteccionismo populista, en donde todo parece ser los ejecutivos, esta pluralidad se valora mucho. Pero usted fue electa en 2017. Fui electa en octubre de 2017, el cargo dura 3 años. 3 años. Estoy haciendo, y vengo aquí a la primicia, mañana estaré dando mi informe a la Cámara de Diputados, que si bien me eligen a mí, digamos, la elección es a título personal. Yo tengo muy claro. La presidenta es Gabriela Cuevas. Así es. Yo tengo muy claro que conté con el apoyo de mi país y sigo contando con el apoyo de mi país, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. Es un orgullo para su país que usted nos represente ahí, ¿no? Muchas gracias. Pues mira, yo sí me siento muy honrada. Sé que llevar el nombre de México literalmente a la más alta tribuna del planeta, a las Naciones Unidas, es toda una responsabilidad. Y estamos tratando de hacer cambios muy sustantivos. Hoy, pues usted lo sabe muy bien, doctor, el multilateralismo atraviesa por una crisis bien importante. Sí. No solo por esta bola de regímenes autoritarios, populistas, aislacionistas, unilateralistas, sino también porque necesitamos que ese multilateralismo, esas grandes organizaciones globales, den resultados que los ciudadanos puedan entender. Porque de otra forma eso, ya ver, te estás gastando una fortuna y a mí, ¿cómo se me traduce? A mí, ¿qué beneficio me da? Y hay muchas formas de traducirlo y yo creo que ahí es donde la Unión Interparlamentaria tiene un valor adicional. Por ejemplo, hablamos mucho de cambio climático. Ahí está el Acuerdo de París, un gran consenso prácticamente y ahora global. Está la COP en Madrid, ¿no? Así es. Tenemos también toda la Agenda para el Desarrollo 2030. Todos estos son acuerdos que se hacen a nivel de las Naciones Unidas. Y que los parlamentarios, los legisladores del mundo, que somos 46,000 legisladores o parlamentarios, dependiendo del sistema, sí, somos un montón, tenemos la posibilidad, a ver, es más, pongámoslo de otra forma, si 46,000 parlamentarios de todo el planeta decidimos que queremos transformar al planeta, hacemos de estos grandes acuerdos globales primero un proceso de ratificación y adopción en la legislación nacional, es decir, obligamos compromisos concretos, compromisos nacionales, realidades locales. Ahí está el presupuesto, que es el instrumento de política pública más importante de un país. Está también la tarea de vigilancia, que es muy importante. Hablamos de pesos y contrapesos, ahí es donde se tiene que estar monitoreando. Es decir, la Agenda de Desarrollo 2030 que se hizo en la ONU es una hoja de ruta para lograr que el planeta sea verdaderamente incluyente e igualitario. El Acuerdo de París sobre Cambio Climático también es una hoja de ruta sobre cómo frenar el cambio climático, cómo lograr un planeta sustentable. Entonces, yo sí creo el poder de la Unión Interparlamentaria radica en eso, en cómo logramos aglutinar a estos 46,000 parlamentarios de todo el planeta en una causa común. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo se llaman? ¿Por convocatorias? Supongo que se la pasa viajando buena parte del año, ¿no? Sí, trabajamos como locos. Yo he procurado ser una presidenta de la Unión Interparlamentaria muy cercana a los miembros. Igual y es por mi propia deformación profesional. Yo fui jefa delegacional, diputada local, he estado siempre muy cercana a la gente que represento.
Y creo que esa es la forma precisamente de transformar el planeta. No creo que el planeta se transforme en una oficina comodísima en Ginebra o en Nueva York. Entonces trabajo muy cerca con los parlamentos nacionales, les damos capacitación, busco también reuniones con su gobierno. Por ejemplo, he tenido reuniones de trabajo con más de 20 jefes de Estado. Mira. Ha sido, la verdad, una interlocución interesante, productiva, y que creo que también debo buscar el mejor mecanismo para que le sirva a nuestro país. De todas las regiones del mundo. De todas las regiones del mundo. Sigo trabajando, por supuesto. No sé, que me queda todavía un año más para servir, para entregar resultados. Pero creo eso. Y no debe ser fácil en algunas culturas que finalmente una mujer joven represente a los parlamentos del planeta, ¿no? Ha sido la más joven, ¿no?, que ha presidido ese órgano. Soy, en 130 años, doctor, la segunda mujer en presidir la organización y la única parlamentaria joven. Bueno, es que joven nosotros medimos de 45 para... Pues, es usted visiblemente que es que joven. Me eligieron a los 38, entonces todavía cuenta. Pero sí, tradicionalmente los presidentes de la UIP tenían en promedio 60 años. Sí, te esperas a un señor venerable ahí con barba y te... Sí, me llevo de ese comentario algunas veces. No, hay muchas culturas a las que todavía les cuesta eso, ¿no? Sí, he tenido también como un aprendizaje sobre cómo acercarme, cómo tener un diálogo con las distintas culturas. Yo creo que esa es parte también de la importancia de entender la diplomacia. La diplomacia no se hace por Facebook, no se hace por teléfono, por WhatsApp. Sí hay un valor en el entendimiento, en el diálogo, en conocerse, en lograr que en el persona a persona se puedan construir los acuerdos. Y no es fácil. A veces pues hay que aprender palabras en otro idioma, a veces hay que preparar el discurso en un idioma que no sé ni cómo suena, pero eso abre las puertas. Sí, me ha tocado. Mi discurso de cuando gané esta elección lo hice en 6 idiomas. Yo nada más hablo español e inglés, entonces sí fue todo un reto aprender. Pero eso genera empatía, es sobre puertas para México, eso logra... En farsi no debe ser fácil, ¿no? En farsi no me ha tocado, pero sí un poco en ruso, un poco en francés, en portugués, en árabe, y no es fácil. Pero creo que, insisto, en esa empatía, en ese entendimiento es que se construyen los canales diplomáticos. ¿Cómo funciona? ¿Van por convocatorias? ¿Van por temas? Los parlamentarios dicen, a ver, tenemos particular sensibilidad con, no sé, mejorar contrapesos o el tema de derechos humanos. ¿Cómo van eligiendo los temas? Tiene un peso muy importante la agenda de la ONU por esta especie de asociación que tenemos, pero yo sí he buscado en eso que haya un cambio muy importante, doctor, en el sentido de cómo le damos una visión mucho más humanista a la organización. El multilateralismo solo va a tener una nueva vida, solo va a resurgir frente a tantas críticas si le damos ese sentido de poner a la persona al centro. Por ejemplo, un tema muy importante, acabamos de aprobar la primera resolución parlamentaria global sobre el acceso universal a la salud, es decir, todos los parlamentos del mundo nos comprometemos a legislar y a presupuestar para el acceso universal a la salud. Si no lo hacemos... Y se dan un horizonte de tiempo para lo tenemos que hacer porque está en la Agenda de Desarrollo 2030. Lo que se calcula es que si no nos ponemos las pilas ahorita, dentro de 10 años, 5,000 millones de personas en el planeta no van a tener acceso a la salud. Bueno. 2/3 partes de la población. Sí. Trabajamos también mucho, y esa es una preocupación que yo he llevado mucho a la organización, en generar una propuesta, una plataforma económica. Es una realidad que el mundo no ha crecido, o sea, está bastante estancado, siendo francos, desde la crisis económica del 2008. Yo pues voy a estos viajes, a las asambleas, las presido, trabajo como loca, pero regreso acá y la gente me pregunta, ¿qué vas a hacer por mi empleo? ¿Cómo voy a tener un mejor salario? ¿Qué estás haciendo por mi calidad de vida? Y sí nos faltaba mucho eso en la organización. Entonces, uno de los mecanismos de diálogo y de intercambio de mejores prácticas que estamos haciendo es el P20. Es decir, hacemos un G20 de presidentes de parlamentos de las 20 economías más altas o más grandes. Queremos que se vuelva un mecanismo oficial del G20, pero apenas estamos empezando, llevamos 2 ediciones. Entonces, igual este es uno que hay de B20, igual que exacto, hay de juventud, hay de mujeres, hay de sindicatos, pero no ha habido uno de parlamentarios. Entonces, estamos en eso. Trabajamos también muy cerca con la Organización Mundial del Comercio, sobre todo en un tema que los mexicanos conocemos muy bien, que es toda la resolución de controversias, todos los mecanismos de libre comercio. Ahora hay que defenderla más que nunca, ¿no? Ahora hay que defenderla porque además parece que no hemos entendido ni siquiera sus virtudes. Y también creo que ahí México tiene una vocación, perdona aquí en la pausa, pero, por ejemplo,
a veces no entendemos del valor de México en el mundo. Hoy como mexicana me siento muy orgullosa, doctor, porque África está por iniciar su primer Tratado de Libre Comercio continental. Y como mexicana, que llevamos más de 25 años en un ejercicio de negociación, de implementación, de libre comercio, claro que quiero llevar la experiencia de mi país para ver cómo les apoyamos. Estados Unidos, Europa y Japón, solo por hablar más de los TPP, más complicados, que tampoco ¿no? estuvo sencillo. Tenemos Alianza del Pacífico, que tiene un área de cooperación muy importante más allá de lo comercial. Yo creo que la voz de México en el mundo también es muy importante. Debemos estar orgullosos los mexicanos de eso, promoverlo más, apoyar a nuestras embajadas y entender que la diplomacia sí es un mecanismo para que le vaya bien al país. Sí, sí, lo creo firmemente y que bueno, todas estas cosas van aterrizando y cambiando la vida de la gente. ¿Cuesta mucho dinero hacer eso? Sí, pero aquí hay un tema muy importante. Yo, como todos lo saben, decidí apoyar al presidente López Obrador desde su campaña. Morena, ¿sí? Me comprometí con las políticas de austeridad, en las políticas de transformación. Sí creo que tenemos que darle una nueva vida a las instituciones, un nuevo modelo de gobernanza y también en las políticas de austeridad. Hoy por hoy, la Cámara de Diputados no ha puesto un solo peso para mi trabajo al frente de la Unión Interparlamentaria. Algunos de estos viajes los pago con recursos propios, otros con los recursos de la Unión Interparlamentaria, otros me apoyan los parlamentos de otros países o la ONU. A Israel, Sí, es un esfuerzo bien importante. En esta ocasión sí puedo decir que pago por trabajar, pero lo hago de mil amores. Me encanta mi trabajo. Pero los parlamentos anfitriones también podrían en un momento... En algunos casos sí. O sea, a México no le cuesta tener a la presidenta no le ha de la Unión costado Interparlamentaria. ni un peso desde el momento en que entré a la Cámara de Diputados. Está todo publicado en mi cuenta de Instagram. Siempre pongo, en cada viaje pongo una nota. Ya hay quienes se burlan, que me dicen, no, ya deja de explicarnos que te falta apoyo, pero yo creo que es un tema que no es que falte apoyo como tal. Creo, doctor, que tenemos que hacer un ejercicio de pasar de esos grandes excesos, sí, a una austeridad, y tarde o temprano encontraremos una justa medianía donde el ciudadano pueda también entender por qué la diplomacia, por qué estos viajes, por qué estas giras de trabajo son importantes. Insisto, creo que sí he logrado darle una proyección que esta organización jamás había tenido. Como diputada, tener la oportunidad de reunirme, reuniones de trabajo, no la selfie, reuniones Turquía, de trabajo Mongolia, con más de 25 jefes de Estado, creo que es un logro bien importante y que le abre muchísimas puertas a mi país. Yo no soy quien para darle a usted trabajo, que ya tiene mucho, pero me encantaría ver una sección en el canal del Congreso de eso, ¿no? De cómo funcionan otros parlamentos o qué hace esta Unión Interparlamentaria. Creo que sería fascinante, ¿eh? Trato de hacerlo un poco en mi Instagram, sobre todo con la parte de la Unión Interparlamentaria. No soy muy buena para Facebook y para Twitter, entonces trato de hacerlo más en mi Instagram, pero sí creo que es algo que le puedo proponer más a la Cámara de Diputados, porque yo recuerdo que en la Cámara de Senadores, con el canal de Congreso, sí había un capítulo internacional. No enfocado a la Unión Interparlamentaria, pero creo que también sería un buen ejercicio de rendición de cuentas. No sé, una reunión con los diputados de Mongolia, es un país que no tengo ni la más pálida idea. Debe ser interesantísimo, ¿no? Es un parlamento además... ¿Cómo ven ellos las vecindades, no? Que vaya que tienen también vecinos poderosos. Sí, y que también a veces pensamos que hay parlamentos que son débiles y acaban siendo fuertísimos. Por ejemplo, el parlamento de Mongolia es un parlamento poderosísimo. También los distintos mecanismos, por ejemplo, en muchos de los países árabes no existen los partidos políticos, y los parlamentos que sí eligen de manera directa a sus diputados son sin partidos, son puros independientes. Entonces la manera, por ejemplo, creo que el caso más interesante en esa región es el de Kuwait. La Asamblea de Kuwait sí son las fuerzas vivas de la democracia. Entonces sí creo que pudiera ser una tarea interesante, y procuraré hacerlo primero en mis redes sociales, en lo que puedo convencer al canal del Congreso, que creo que sería una gran idea. Creo que lo es. Bueno, no, es una cosa muy interesante para todos conocer más este aspecto. Diputada Cuevas, presidenta Cuevas, muchas gracias por venir. Al revés, muchísimas gracias, doctor, muchas gracias a tu auditorio, y una vez más gracias por la oportunidad de rendir cuentas. No, hombre, un placer. La presidenta de la Unión Interparlamentaria esta noche platicando con usted.